espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Él enseñaba, dice, en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Noten, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, en el original no es y decían, sino pero decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Aquí está hablando de juicio. Verso 26, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. 27, y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Vamos a ver después por qué se llenaron de ira. Es decir, ellos entendieron lo que Jesús estaba ya interpretando de esta lectura. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Pero él pasó por en medio de ellos y se fue. Muy bien, aquí estamos hablando de otro encuentro muy significativo que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Este encuentro, hermanos, fue con una multitud de personas en un lugar muy interesante. Este lugar es la sinagoga, pero es la sinagoga de su ciudad natal, que era Nazaret. Este encuentro se volvió desagradable y dio como resultado que Cristo se retirara de Nazaret permanentemente. Jesús nunca regresó a esta ciudad a causa de esta anécdota, de esto que acabamos de ver. Y les voy a decir algo que puede ser escalofriante y que yo creo que debería de causar temor en el corazón de todos los cristianos. Y eso es lo siguiente, que la salida de Cristo de Nazaret fue un juicio por el rechazo a su ministerio. Entonces, lo que estoy diciendo, y con esto casi vamos a concluir el tema, es que la ciudad de Nazaret contaba con uno de los privilegios más grandes de todos. ¿Cuál era ese privilegio? De tener a Jesús como uno de sus congregantes de su sinagoga, cosa que no tenían ninguna de las demás ciudades. Sin embargo, se marchó, y hay una causa de por qué se fue Jesús de esa ciudad y de esa sinagoga. Verán, primero vamos a hablar un poquito de esta confrontación. Esta confrontación llegó muy temprano en el ministerio de Jesucristo. Lucas registra esta confrontación justo después de la escena de la tentación de Cristo en el desierto. La escena de este encuentro, ya dijimos, fue una sinagoga, y esto es muy importante decirlo y notarlo, porque debemos analizar entonces la ciudad de la sinagoga y las costumbres que había en la sinagoga. En primer lugar, en el versículo 16 nos dice cuál era la ciudad de la sinagoga, y esta ciudad era Nazaret. La sinagoga en este encuentro, hermano, que se ubica en Nazaret,
Nazaret era una ciudad, fue la ciudad natal de María, la madre de Jesús, por ende fue la ciudad natal de Jesucristo. Nazaret estaba ubicada en la provincia de Galilea, pegada al monte Carmelo. El monte Carmelo es aquel monte donde el profeta Elías había tenido también una durísima confrontación con los profetas de Baal, ustedes recordarán. Y es curioso saber esto porque a pesar de que en esta ciudad vivían personas piadosas como Nazaret, y esas personas piadosas son José, son María y el Señor Jesucristo, esta ciudad no tenía buena reputación. Eso es algo hasta cierto punto natural. Por ejemplo, nosotros quizá en la delegación donde tú vives o en la colonia donde tú vives, pues haya más gente impía que piadosa. Tú eres piadoso. El hecho de que tú seas piadoso no significa que toda tu colonia sea piadosa, pero lo que sí quiere decir es que esa colonia tiene una oportunidad muy grande de conocer a Dios a través de tu piedad. Y eso es lo que le estaba sucediendo a Nazaret. Nazaret era una ciudad privilegiada porque tenía a gente piadosa, que era María, era José y es el mismo Señor Jesucristo. De hecho, Nazaret era una ciudad que no era atractiva. Además era una ciudad que no tenía buena fama de que de ahí surgiera algún profeta, llámese Isaías, Jeremías, quien sea. No, ellos venían de otras ciudades y principalmente de Jerusalén, no de Nazaret. A eso se refirió Natanael, ustedes recordarán cuando Felipe lo evangeliza y le dice que se tiene que bautizar. Y Natanael le dice a Felipe, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? ¿Sí? Porque Nazaret es una ciudad, en ese sentido que ya le expliqué, una ciudad con un alto nivel de corrupción, tanto civil como corrupción religiosa también. Sin embargo, debido a que Jesús estaba bien identificado con la ciudad, es decir, lo conocían perfectamente, pues es que manifiesta esta ciudad un mayor desprecio contra Cristo porque lo conocían. Y al mismo tiempo Cristo manifiesta un mayor amor por ellos porque es su ciudad, ¿sí? De ahí el refrán que ya leímos, que nadie es profeta en su propia tierra. Si en algún lugar es donde tenemos más rechazo cuando queremos predicar a Cristo, es en nuestra casa, es con nuestra familia, tus tíos, tus hermanos, tus familiares o tus mejores amigos. No, a él ni le crean. Tú antes eras un borracho y tú antes eras un mal hablador, ahora resulta que eres cristiano y ya me traes la Biblia y ya quieres hablar. Sí, es que nadie es profeta en su propia tierra. Eso le pasó al Señor Jesús. Había una costumbre en la sinagoga, el versículo 16 lo dice, como era de costumbre, entró en la sinagoga el día de reposo. La costumbre sobre la sinagoga que estamos viendo es que Cristo acostumbraba a asistir a los servicios de adoración con toda regularidad. La sinagoga era el lugar donde la palabra de su Padre era enseñada y era reconocida públicamente. Por eso es que Jesús no se perdía ninguna de esas reuniones de adoración a su Padre, porque Jesús iba, número uno, a adorar a Dios, número dos, a escuchar la palabra del Señor, y eso se traduce en una sola cosa, en darle honor a su Padre Celestial. ¿Cuántos le dan honor a Dios en esta iglesia? Y muchos necesitamos desarrollar esa buena costumbre también el día de hoy, porque si Cristo pensó que para Él era sabio estar frecuentemente en un lugar de adoración o en la sinagoga, pues con mayor razón nosotros no debemos tomar a la ligera el lugar, el día y el libro que nosotros leemos. El libro me refiero a la Biblia, las Sagradas Escrituras. Y esto lo tenemos que decir porque hay mucha gente, y Hebreos capítulo 10, versículo 25, dice que muchos tienen por costumbre el dejar de congregarse. Esa no era la costumbre de nuestro Señor Jesucristo. Lo que estoy diciendo es que cuando una persona se acostumbra a faltar a la congregación, comienza a perder de vista el propósito del templo o de la sinagoga, usando términos del Antiguo Testamento. Y ya lo dije, los propósitos era la adoración a Dios, número uno, número dos, la lectura
de la palabra de Dios. Cuando nosotros no estoy diciendo que sea pecado no venir un domingo a la iglesia, de ninguna manera. A veces es necesario por alguna cuestión que sucedió y tenemos que ausentarnos. No es pecado. Yo estoy hablando contra aquellos que dicen, bueno, pues vamos uno sí y uno no, o uno sí y dos no, o dos sí y uno no, y ya lo agarran como de una forma, ¿no? Pierden de vista el propósito de venir aquí. Ustedes saben, la gente se justifica y dice, Dios está en todos lados. Pues sí, porque Dios es omnipresente, Él está en todos lados, ¿no? Y Dios me oye donde quiera que esté. Bueno, sí, Dios también oyó a Jonás en el vientre del pez, pero no tenía por qué estar Jonás en el vientre del pez. Él tenía que estar haciendo la voluntad de su Padre en una comisión que Dios le había determinado. Y ese es el problema a veces, nuestra falta de comprensión de algunos temas como este, que es la asistencia con regularidad a la iglesia. Alguien dijo lo siguiente, dice: siempre es importante salir con los hijos, siempre es importante pasear con la esposa, ir de picnic, ir de pesca, ir de vacaciones, celebrar el cumpleaños de mamá, de papá, de los hijos. Dice, pero nada de eso puede ser sustituido para dejar de asistir al lugar y el día del culto a Dios. Por algo en la Escritura se le llama a este día el día del Señor, ¿sí? Que no nos toma más que un poquito más de 2 horas, de 2 a 3 horas. Y después de ahí nosotros podemos irnos con nuestra familia. Es muy importante, hermano, no perder el objetivo de que el Hijo de Dios no debe acostumbrarse a vivir sin esta buena costumbre de venir a la iglesia a adorar a Dios. ¿Sí me explico, hermanos? Cada quien es libre de tomar sus decisiones y aquí nunca les vamos a regañar. ¿Por qué no viniste? Oye, te anduve buscando y tú siempre te sientas ahí, no te vi. ¿Qué? ¿Dónde andabas? Jamás. Porque eso es cuestión de cada uno, hermano. Simplemente nosotros exponemos los principios y nosotros los tenemos que recibir como de parte de Dios. Cristo tomó parte además en el servicio de este sábado y su parte fue leer las Escrituras y hacer algunos comentarios en referencia a esta lectura que él hizo. Y bueno, para examinar esta participación de Cristo que tuvo en la sinagoga y después la confrontación hostil, vamos a ver rápidamente la práctica de leer las Escrituras y el pasaje de las Escrituras que leyó Jesús en la sinagoga. Jesús, hermano, en realidad cuando fue a la sinagoga no hizo nada inusual. Leer las Escrituras en la sinagoga era una práctica formal y una buena costumbre de cada 8 días. Ahí en Lucas 4, que es nuestro capítulo, verso 16 y verso 17, dice que Jesús se puso de pie para leer y le fue entregado el libro del profeta Isaías, o mejor dicho, el rollo del profeta Isaías. El servicio de la sinagoga incluía varias lecturas de las Escrituras. Algunos dicen que tenían hasta 7 lectores en un solo servicio. El comentarista Matthew Henry dice que tenían en la sinagoga 7 lectores cada sábado. Era el día de reposo. Hoy para nosotros nuestro reposo es Cristo. Amén. Y celebramos nuestras reuniones el día domingo, como sucedió en la iglesia de los Hechos, pero después de la resurrección de Cristo, que fue el primer día de la semana cuando Él resucita. En base a eso, la iglesia cristiana ha formalizado el día domingo para hacer la reunión al Señor. En el Antiguo Testamento era el sábado, el día de reposo, donde nadie hacía ningún trabajo y además tenían que ir a hacerle el culto a Dios. En este día dice que en la sinagoga 7 lectores participaban en una reunión como esta. El primero era un sacerdote, el segundo era un levita y los otros 5 eran israelitas de la sinagoga, específicamente congregantes o israelitas piadosos y fieles en la participación y asistencia del culto a Dios. O sea, gente que ya ubicaban, que siempre iban, que siempre estaban y que mostraban interés. Por eso es que le dan la participación a Jesús. No porque ya lo estuvieran viendo como Jesús el Salvador, sino porque era un hombre fiel en la asistencia a las sinagogas.
Dicho sea de paso, este es un principio que normalmente también se toma en la formación de líderes en la congregación, la fidelidad a los servicios, la asistencia regular. Cuando un congregante se involucra en las cosas de la iglesia, es fiel, es responsable, es devoto, es piadoso, entonces Dios, como que a nosotros los pastores nos los está mostrando para que nos enfoquemos en esas personas y los comencemos a formar para que en su debido tiempo salgan también como ministros formados del Evangelio, que ese es uno de los propósitos de nuestro instituto que tenemos en esta congregación. El texto dice que el libro del profeta Isaías le fue entregado a Jesús, lo cual significa que si le fue entregado, quiere decir que había un encargado específicamente en la sinagoga quien estaba a cargo de dar el rollo a quien lo iba a leer. Además, los rollos de la Escritura se guardaban a salvo en las sinagogas. La gente no tenía copias de las Escrituras como los tenemos hoy. Y es un gran privilegio el que el Señor nos da, ¿no? Antes solamente tenían las Escrituras del Antiguo Testamento. Hoy nosotros tenemos las del Antiguo Testamento más las del Nuevo Testamento. 66 libros en total, y todos revelados desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. Tenemos toda la revelación de Dios a través de esos 66 maravillosos libros. En la época de Cristo solo tenían las Escrituras del Antiguo Testamento. Ahora, algunas veces después de la lectura, el que la leía hacía algunos comentarios como los hizo Cristo aquí. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo ahora? Leemos un pasaje de la Escritura y después yo les entrego a ustedes una explicación de lo que quiere decir lo que yo he estudiado para entregarles a ustedes. Eso es lo que hizo Cristo y eso es lo que hacían los 7 lectores en la sinagoga. Es muy interesante todo esto, ¿verdad? Esto es el contexto cultural de lo que sucedía en las sinagogas en los tiempos de Israel. En otras ocasiones, después de la lectura, otros, especialmente a los visitantes notables o devotos, como ya lo expliqué, se les daba la oportunidad de hablar. Por ejemplo, el apóstol Pablo a veces aprovechó esta oportunidad que le dieron para predicar, para hablar en la sinagoga, lo aprovechó para predicar el Evangelio a los que estaban ahí. Esto lo podemos comprobar en Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículos del 13 al 15. ¿Sí? Que dice así: habiendo zarpado de Pafos, Hechos 13:13, habiendo zarpado de Pafos, me regalan tantita agua, por favor, gracias. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga. Es lo mismo que está pasando con Cristo, un día de reposo. ¿Y qué hicieron? Se sentaron, porque era la costumbre también sentarse a leer, a escuchar la lectura. Verso 15: y después de la lectura de la ley de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, ¿a quién? A Pablo, a los que iban entrando a la sinagoga. Les dijeron: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. ¿Se dan cuenta? Pablo y los demás acompañantes eran cristianos notables, tenían fama de ser piadosos, de ser buenos cristianos, de ser temerosos de Dios. Entonces los hacen partícipes para que ellos den una explicación o una exhortación, o bueno, iba a decir interpretación, pero no, una explicación de la lectura del libro de los profetas que acababan de dar en esa sinagoga. Ahora, si bien las sinagogas tuvieron sus problemas, su práctica de hacer que las escrituras sean prominentes en sus servicios, eso fue lo más recomendable, y eso es algo que nuestras congregaciones también deben hacer. Gracias. ¿Por qué? Porque solamente la exposición de la palabra de Dios, hermanos, es lo que trae solución al problema de la vida del hombre. ¿Amén? ¿Están de acuerdo? Porque nosotros podemos traerles aquí y leerles libros muy interesantes, muy interesantes de cómo hacer crecer la iglesia, de cómo puedes tener éxito en la vida, de cómo tener un matrimonio exitoso, muy interesantes.
pero con muy poco contenido de la Biblia. Y cuando eso sucede en las congregaciones, se pierde el propósito de la sinagoga o del templo, que es la adoración a Dios, porque ¿saben ustedes que cuando oímos con atención la exposición de la palabra, estamos adorando a Dios? Porque eso produce en nosotros un corazón de humildad, produce un corazón en nosotros de quebrantamiento y de aceptación a Dios por medio de su palabra, que es la autoridad de nosotros. Por eso a veces hay muchas iglesias con cristianos y líderes muy arrogantes, porque como la exposición es poca, pues bueno, la arrogancia es lo que predomina, ¿no? Y lo que dice el pastor así tiene que ser, y si a él le gustó pintar la iglesia toda de negro, pues que la pinten, ¿sí? O sea, la arrogancia hoy está pues en la mayoría de los lugares. Bueno, volvamos. Cristo fue un invitado en esta ocasión para que leyera el rollo de Isaías, pero también había sido, como ya lo dije, un miembro constante de la sinagoga. No fue sorprendente entonces que lo invitaran. O sea, no se imagine a leer, ¡ay, qué tremendo, invitaron a Cristo! No, era de lo más normal. Hasta ahí vamos bien. Nadie se daba cuenta, pero Nazaret estaba teniendo un privilegio que ninguna otra ciudad había tenido. Y ese privilegio era que Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el Mesías Salvador, les leyera personalmente y en voz alta las Escrituras. Y además él era un congregante que ya había durado aproximadamente 30 años en esa sinagoga. ¿Se imaginan, hermano? Este ministerio tiene 15 años. Y yo puedo decir hoy, 15 años y Cristo está entre nosotros. Amén. Pero vamos a ver más adelante el problema de muchos que, a pesar de que Cristo tenía 30 años, no supieron decir el amén que usted acaba de decir, sino que algo sucedió. Bueno, esto quiere decir algo muy importante, que el privilegio de venir a un lugar como este para adorar a Dios, para oír su palabra y escuchar sus mandamientos cada 8 días, es muy grande, pero al mismo tiempo no garantiza la fe de nadie. Es un honor venir aquí, es un privilegio adorarle, es un gran honor oír su palabra, ¿no? Servirle a Dios ni se diga, pero eso no garantiza que todos están viviendo con una fe genuina. Dice el Evangelio que Jesús se puso de pie para leer las Escrituras. En el verso 16 lo dice. Pararse a leer la Escritura era una costumbre, pero que mostraba respeto hacia la palabra de Dios. Pero no solamente era eso, sino que también facilitaba que la multitud de la sinagoga escuchara con mayor claridad al lector. También tenía ese propósito. 2, respeto por la palabra y mayor claridad, que de hecho es lo que Jesús hacía cuando daba sus sermones en las montañas. Él decía que todos se sienten, que todos reposen, y él de pie hablaba para que se oyera con mayor claridad y también mostrar respeto por lo que él les iba a enseñar. Bueno, dice la Escritura que Jesús se puso de pie, pero ¿qué pasaje leyó? El versículo 17. Dice que se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto este libro, halló una cita muy interesante que más adelante la vamos a leer. Notamos tres cosas en esto que pasó con Cristo. Número 1, la elección del pasaje, es decir, el pasaje que alguien escogió para que Jesús leyera. Número 2, el llamado en medio del pasaje. Y número 3, la comisión en medio del pasaje que lee Cristo. Primero, la Escritura. Le fue entregado el libro de Isaías, específicamente por lo que leyó. Sabemos que él le entregaron el rollo que hoy tenemos ya dividido por capítulos y versículos, el capítulo 61, versículo 1 y versículo 2. Luego dice, todavía no lo leemos, pero luego dice que él abrió el libro, o mejor dicho, desenrolló el rollo. No había libros en esos días como los conocemos hoy. La Escritura fue escrita en pergaminos. Estos rollos, como el de Isaías, se enrollaban en 2 cilindros. Eso quiere decir que Jesús, a medida que iba desenrollando el rollo de arriba para abajo,
de abajo hacia arriba lo iba enrollando y de esa manera era que se daba la lectura. Luego dice Juan que cuando abrió este rollo encontró el lugar donde estaba escrito. No sabemos si Jesús eligió el pasaje o fue el que le asignaron como el pasaje que correspondía para ese día. Lo que sí sabemos es que ya todo estaba determinado por Dios, ¿verdad? Y que Jesús tenía que leer ese pasaje porque ese pasaje hablaba de Él. Era la manifestación que Él verbalmente iba a hacer de Él mismo, de que era el Mesías Salvador de esos que lo estaban escuchando y de todo el mundo que creyera en Él. Lo que decía ese pasaje de Isaías, que ya mencioné, 61 verso 1, es lo que dice el versículo 18 de nuestro capítulo, Lucas 4, 18. El Espíritu del Señor está sobre mí. Eso decía, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado, mire, hay que ir haciendo matices otra vez. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí. Imagínense a Jesús leyendo eso, por cuanto me ha, o sea, Él lo leyó de tal manera que se estaba atribuyendo esto. Entonces, por favor, imagine la audiencia, cómo lo está percibiendo, ¿sí? Me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón. Me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos y me ha enviado para dar vista a los ciegos. Y también me ha enviado para poner en libertad a los oprimidos. Wow. Entonces, esto que lee Cristo tiene mucha aplicación para nosotros, también con respecto a nuestro llamado al servicio para el Señor. Porque Él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió Dios. Me ungió Dios. La palabra traducida como ungido implica seleccionar a alguien para el servicio. Es decir, nadie puede servir a Dios que no haya sido ¿qué? Ungido, o que no haya sido ¿qué? Seleccionado o llamado por Dios. Eso de seleccionado hay que tener mucho cuidado, ¿no? De decir, no, yo a ti sí, a ti no, a ti sí, no, sino llamado para el ministerio. Ahora, Dios llama a muchos, ¿sí? Pero escoge a pocos. Muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Más adelante vamos a tratar de escoger por qué pocos son los escogidos. Por ejemplo, cuando un hombre era seleccionado para ser rey en Israel, su selección se daba a conocer cuando era ungido por un funcionario apropiado, como en el caso del rey Saúl y el caso del rey David. ¿Quién era ese funcionario apropiado, delegado, reconocido? Sí, el profeta Samuel. Entonces, Samuel no solamente era un profeta de oficio reconocido y respaldado por Dios, también él era un funcionario que el pueblo lo reconocía y que lo que Samuel decía, o todas las palabras de Samuel tenían todo el peso de la ley, tanto la de Dios como la civil. Por eso cuando él unge a Saúl, todo el pueblo lo reconoce. Y cuando él unge al rey David, también después el pueblo, todo el pueblo lo reconoce. Cuando el profeta Samuel habla con Saúl y lo reprende, también todo el pueblo se entera de esa reprensión y lo reconoce. La palabra Cristo significa ungido y habilitado para el servicio. Entonces, esto nos enseña que no solamente hay que ser ungido o llamado, sino también ¿qué? Habilitado para el servicio. ¿De qué estamos hablando? De que cuando Dios nos llama, ¿qué va a hacer? Nos capacita o nos habilita, nos va a dar todas las herramientas que nosotros necesitamos. Ahora que estuve en Guadalajara, me subí a la camioneta y veníamos platicando el pastor Chuy, otro pastor, y el pastor Chuy le dice a un hermano viejecito de unos 80 años más o menos, bien viejito, le dice, vamos, te doy un ray. Entonces le dio un ray, pero antes de darle el ray al lugar donde iba el hermano, hicimos una parada en un lugar donde iba a haber una comida con algunos pastores. Entonces se baja el hermano viejecito y ve las mesas sucias.
Fue por la cubeta, fue por el trapeador, fue por la escoba, fue por los trapos y empezó a limpiar y empezó a barrer. Y le dice al pastor, ¿sabes qué? Mejor siéntate, descansa y ven, te invitamos a comer. Sí, se sentó y mira, estaba así, como niño hiperactivo, ¿verdad? Sí. No aguantó 5 minutos. Hizo de limpieza y dice el pastor, este hombre tiene un don de servicio impresionante. Pero ¿te fijaste que lo hace bien? ¿Por qué? Porque cuando Dios te llama, te habilita, te capacita para hacer las cosas bien. Entonces te das cuenta, ¿verdad?, que nosotros tenemos el llamado, pero tenemos que capacitarnos para hacer las cosas bien para el Señor. Luego, la frase "me ha enviado" significa que el envío viene después del llamado y después de la capacitación. Algunos quieren ser enviados sin ser llamados. Otros fueron llamados, pero no se quieren capacitar y quieren ser enviados, ¿no? Porque les emociona nada más. Por ejemplo, que vamos a ir a la sierra y vamos a servir a los hermanos. Y ahí van y toda la gente se apunta y quiere ir a cortar pelo y los tusan, ¿no? Quieren ir a hacer jornada médica y los dejan peor, ¿no? Pero les decimos, oye, pero es que no viniste a la capacitación. No, es que no tuve tiempo. Entonces se enlistan por emoción y quizá tengan un llamado de parte de Dios, pero no se quieren capacitar para servir a Dios. El apóstol Pablo, antes de empezar a trabajar en su apostolado, él se fue a Arabia 3 años para ser capacitado por el Espíritu Santo. Y después de ser capacitado, dice que subió a Jerusalén y ya estaba Pedro fogueado, él ya estaba caminando en el ministerio y se dieron la diestra, dice la Escritura, lo cual significa que Pablo reconocía el ministerio de Pedro y Pedro reconoció el ministerio de Pablo. Eran hombres formados, eran llamados, pero eran hombres formados. Necesitamos orar, hermanos, y decirle, Señor, yo sé que tengo un llamado, ¿sí? Pero me quieres formar y hay que dejarnos formar. Y la formación es de muchas maneras. ¿Sabe? Lo primero que Dios trata con nosotros es nuestro carácter. Eso es lo primero. Bueno, alguien lo ilustró así. Cuando un bombero entra en una casa en llamas para rescatar a alguien, primero se le equipa con un tanque de oxígeno y ropa apropiada. Pero si este bombero carece de estas cosas, va a tener grandes dificultades para realizar un rescate. Y de hecho, ese mismo bombero va a tener que ser rescatado por otro. Lo mismo es en el servicio cristiano. El celo no debe cancelar la preparación necesaria de habilidades para hacer el trabajo. Si deseas ser un enviado de Dios, tienes que asegurarte de cumplir los requisitos previos para ser enviado. Si no estás sirviendo, alguien dijo esto, si no estás sirviendo en ninguna manera al Señor y todavía no sirves en ninguna área en tu congregación, tu problema puede ser que no estás preparado para tampoco ser enviado por Dios a algún otro lugar de mayor responsabilidad. Claro. Porque si no tienes la experiencia del servicio a Dios, ¿cómo Dios te dará lo mucho si no has sido fiel en lo poco? No has sabido ser fiel en lo poco, ¿sí? ¿Cómo puedes ir a servirle a los hermanos de la sierra o ser un predicador si nunca te has involucrado en ningún área de servicio? Por eso muchos hermanos se mueren esperando a que Dios, es que Dios me hizo un llamado, Dios dijo que me iba a ser un gran evangelista y un gran predicador, pero pues no se cumplió. Pues no se cumplió porque nunca te involucraste en el servicio a Dios de ninguna forma. Alguien decía que las piedras de río se alisan cuando se golpean entre ellas. Y eso es muy cierto, porque aquí en la iglesia el carácter va a ser formado entre nosotros mismos. Pero muchos cuando ven eso, ¿saben lo que hacen? Dicen, mejor ya me salgo del servicio. Es que mi líder no me trata bien. ¿A poco Cristo es así? ¿Verdad? ¿Y a poco Cristo trataba a sus discípulos? No han leído a Pedro cómo era, ¿verdad?
y no han leído al mismo apóstol Pablo. ¿No se acuerdan del conflicto que hubo también de Pablo con Bernabé por Juan Marcos? Bueno, si quieres ser ungido y habilitado para la obra del Señor, necesitas tener la experiencia del servicio. De lo contrario, no. En la lectura, Jesús dijo: me ha ungido Dios para predicar el evangelio a los pobres, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la comisión dada a Cristo. Luego viene el sermón. ¿Cuál es el sermón? La explicación que Cristo da de esa lectura de Isaías 61. Dice el versículo 20, si lo leen ahí en nuestro texto base, que después de leer el rollo, ¿qué hizo? Juan 4:20. Cerró el libro, ¿sí dice así? Y se lo dio de nuevo al ministro y se sentó. Cerrar el libro significaba que Cristo enrolló el rollo, luego lo entregó al asistente de la sinagoga, quien lo tomó y lo puso en su lugar, y entonces Cristo se sentó para dar sus comentarios o su sermón. Sentarse, hermanos, hoy nos puede sorprender, pero no en los tiempos de Cristo. Esa era la costumbre de aquel entonces. Hoy los predicadores enseñamos de pie, pero la postura no define más unción o menos unción, Esto es muy importante aclararlo, porque hay doctrinas que eso es el legalismo, el que se llama en la iglesia, que le atribuyen cosas o poderes o santidad a cosas que no lo son. Por ejemplo, si tú te pintas, hermana, pues no es de Dios si te pintas. No te cortes el pelo, que la mujer no use pantalón, la mujer no se puede poner aretes, la mujer tiene que usar velo. Todos esos son legalismos. ¿Qué es un legalismo? Es atribuirle a una acción unción o poder de salvación o poder de transformación o algo divino, lo cual no significa. Un pastor que yo tuve decía: hay muchas esposas que parecen jícamas sin chile, porque como no se quieren ni poner unas chapitas, pues porque es legalismo. Dice: porque no, si me pinto Dios se enoja. Y entonces ahí tienen al marido echándole lente a otra que no es la suya, porque esa sí se pinta, porque esa sí se arregla, porque esa sí se pone bonita, ¿no? Ni siquiera se depilan. Esos son legalismos, hermanos. En serio, en serio. Eso sucede en muchos lugares. Bueno, entonces estamos diciendo que predicar parado o sentado no define más unción o menos unción. Es un asunto de culturas y de costumbres. Pero cuando Jesús predica eso o hace sus comentarios, noten ahí en el verso 20 que dice: y los ojos de todos los que estaban en la sinagoga estaban fijos en él. Esta palabra, esta frase, estaban fijos en él o puestos en él, significa que había una atención constante y constante. Así dice, constante y constante. Esto es maravilloso, hermano. La lectura que le dio Jesucristo a este libro, a este capítulo 61 de Isaías, la debió haber leído de tal manera que cautivó las miradas de la gente. No fue lo mismo oír a Cristo leerlo que haber oído a cualquiera de los líderes de esa sinagoga. Algo había en Jesucristo que usted y yo sabemos que es ese algo, ¿verdad? Él era Dios mismo leyendo su propia palabra, que cautivó los oídos y las miradas de las asistentes. Por eso el original dice que la gente lo veía con atención constante y atención constante. O sea, ni siquiera parpadeaban. Literalmente, alguien dijo que sin duda hubo algo divino que vieron en Cristo que les llamó toda la atención. Literalmente los ojos de todos en la sinagoga lo miraban fijamente. Había algo en la mirada de Jesús que mantenía a las personas atraídas a ese momento tan extraordinario en el que Jesús había leído y había explicado las Escrituras. Por algo la Escritura dice que nuestras palabras deben ser sazonadas con sal. ¿Ustedes han oído a cristianos cómo evangelizan? ¿De mal? ¿Que no tienen gracia? Te vas a ir al infierno, hijo de Satanás, les dicen.
Oye, cálmate, respétame, no, eres un idólatra pagano, hijo del diablo, ni me hables porque me contamino nada más. No, puras tonterías, hermano. Jesucristo se apropió, lo cual era tremendamente fuerte, este capítulo 61, pero la gente, lo vamos a ver a continuación, dijo, estas son palabras de gracia. O sea, les gustó cómo lo dijo Jesús. Hay que pedirle al Señor gracia hasta para evangelizar, ¿sí, hermanos? Lástima que estos hombres no mantuvieron sus ojos atraídos durante mucho tiempo. Al contrario, su admiración por Cristo cesó cuando las instrucciones de Cristo tocaron sus conciencias. Muchos predicadores sabemos lo que es ser examinados por los oyentes. Los observadores son muy meticulosos. Siempre tienen un informe detallado de nuestro sermón. Y si en algo nos equivocamos, y ellos pueden encontrar algo impreciso, y de inmediato lo suben al Facebook, ¿verdad? Y decía el pastor Chío Olivares en Argentina, ¿ustedes se imaginan si en la época de David hubiese habido Facebook? Lo despedazan, ¿no? Lo despedazan. El rey David, el supuesto adorador, el dulce cantor de Israel, el que decía que tenía el corazón conforme al corazón de Dios, el que escribió el Salmo 23, el Señor es mi pastor, mírenlo, es un adúltero, apóstata, ¿no? Le hubieran despedazado. Y de Pedro, no hombre, el violento Pedro. ¿Y dónde está la paz de Cristo que gobierna nuestros corazones? Le quería cortar la oreja a un chaparrito que andaba ahí de soldado. Eso no es ser testimonio. Ese ni apóstol ese es apóstata. ¿Sí o no? Es la verdad, hermanos. Debemos tener mucho cuidado. Por eso es que esta lectura que hizo Jesús llamó la atención y aumentó la atención de la gente, porque fue una declaración asombrosa. Lo que Jesús estaba diciendo es que el año real del jubileo había llegado, que la profecía mesiánica de Isaías que acababa de leer, en ese instante se estaba cumpliendo en él, y que en él la gente podía ver al Mesías profetizado 750 años por medio del profeta Isaías. Dense cuenta de la gravedad y de lo glorioso que está diciendo nuestro Señor Jesús en esa sinagoga, ¿sí, hermanos? Ahora, por eso Él dijo, esta escritura se ha cumplido, pero de inmediato van a entrar en acción los burladores, y el mundo está lleno de burladores. El mundo está lleno de personas que se burlan de Dios, que se burlan de las Escrituras, pero ¿sabe? Al final las Escrituras son las que se burlarán de esos burladores. Dios dijo a través del profeta Isaías, mi palabra, lo que yo digo, no volverá vacía, sino que hará aquello para lo cual ha sido enviado. Y este es un gran contraste con las palabras de los hombres. Las palabras de los hombres son huecas y son efímeras, pero la palabra de Dios permanece para siempre y tiene cumplimiento, ¿sí? Entonces el hecho de que Jesús haya dicho que Él era el Mesías, al final se iba a convertir en una burla de ellos, y lo vamos a ver más adelante, no me voy a adelantar. Por eso tenemos que aprender a recibir la palabra de Dios con humildad, hermanos, con mansedumbre, no con una cerviz rígida que representa el orgullo y la soberbia de decir, no, a mí eso no me checa, yo no estoy de acuerdo con eso, esa doctrina que están predicando aquí en esta iglesia se me hace muy legalista. No, hay que ser de cerviz noble, agacharnos y decirle, sí, Señor, si eso es lo que me estás hablando, pues lo recibo. No me voy a poner al brinco de algo que va a producir a mí vida eterna. ¿O acaso no quiere ser salvo usted, hermanos? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Así dice el Señor, ¿no es cierto? El verso 22 dice que todos, después de que Él lee y explica lo leído, le dieron testimonio. ¿Ya lo tiene? Y se maravillaron ¿de qué? De las palabras de gracia, de las palabras tan
bien sazonadas, de la explicación tan bien explicada, de la interpretación tan correctamente interpretada que salieron de su boca. El resumen era palabras de gracia. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? ¿Qué explicó de este Isaías 61? ¿Cuál fue su sermón? ¿Cuál fue su interpretación? No lo sabemos. Lucas no nos dice qué fue lo que él explicó. Sin embargo, las palabras que la gente dijo, palabras de gracia, quiere decir que ninguno de los oyentes pudo encontrar ningún defecto en la exposición de las Escrituras que habían escuchado por labios de nuestro Señor Jesucristo. Había sido tan perfecto el sermón que no podían negar la belleza del lenguaje bien elegido que habían escuchado por nuestro Señor Jesucristo. O sea, ellos dijeron, qué bárbaro, no solo lo que leyó, cómo lo leyó y cómo lo enseñó. O sea, palabras de gracia. No hallaban la manera de culpar o de enojarse contra él o de atacarlo por lo que dijo, ni por cómo lo dijo, pero sí por cómo lo aplicó Jesús. Ese fue lo que le enojó a ellos. Y hoy, hermanos, hay maestros de la palabra con una retórica o una forma de hablar extraordinaria, con una inteligencia impresionante, ¿sí? Pero que no incomodan la conciencia de la gente. Y eso es ser faltos de fidelidad con Dios. Esto pasó allí. Sin embargo, hermanos, sus corazones estaban completamente cerrados. Incluso estaban llenos de envidia y llenos de enemistad contra el predicador que era Jesucristo ahí. Y es que un predicador puede recibir muchas felicitaciones sobre su sermón, pero eso no significa que esos que lo están felicitando estén esforzándose en ser lo que ese predicador dijo que debían de ser. ¿Sí? Debemos vivir los predicadores lo que predicamos, y la gente debe vivir lo que el predicador predica. ¿Para qué? Para que la felicitación sea genuina. ¿Sí o no? Un día yo prediqué un tema para pastores y se me acercó un pastor y me dijo así, sonriente de oreja a oreja, muy agradable, se me acercó, pero yo sabía cómo andaba ese pastor, ¿verdad? Y se me acercó y me dijo, pastor, este es el mejor sermón que te he escuchado. Pero como yo sabía por qué me lo decía, entonces yo le dije, pues ahora hay que aplicarlo. Y se enojó y se fue. De nada sirve la felicitación o el reconocimiento de que aquí se nos predica tan bonito si no aplicamos lo que el predicador nos está predicando. ¿Sí, hermanos? Esto es un trabajo de todos. Además, el comentario de la multitud en la sinagoga no fue único, porque cada que Cristo hablaba asombraba a la audiencia. En otra ocasión, los principales sacerdotes y los fariseos enviaron a algunos hombres para apresar a Cristo, para tomarlo, pero regresaron con las manos vacías. Y cuando estas autoridades de la sinagoga le dijeron a él en Juan 7:45, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los filisteos, y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? ¿Entienden? O sea, los mandaron y le dijeron, ¿saben qué? Traigan a Jesús, porque lo que está predicando no nos gusta. Entonces aquellos van encomendados por los principales sacerdotes a apresar a Cristo, pero ¿qué creen? Que cuando empiezan a oír las enseñanzas de Cristo son cautivados y regresan, y ellos les dicen, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Nadie podía predicar y enseñar como Jesucristo. Sin embargo, su principal propósito al venir a la tierra no fue ser un gran maestro o un gran predicador, aunque lo era. Su principal propósito era ser el redentor de los pecadores. ¿Damos gloria a Dios por eso, hermanos? Pero a pesar de la gran actuación de Cristo en la sinagoga,
Y a pesar de los comentarios tan bonitos que la gente hizo de Cristo, Cristo fue despreciado por la multitud de esa sinagoga. Esto es una verdadera tragedia. No todos los cumplidos significan apoyo o estar de acuerdo, ¿verdad? Jesucristo dijo en otra ocasión respecto a los fariseos: ellos me honran con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. ¿Se acuerdan? Esto pasó con Cristo. Lo despreciaron. Y por supuesto también despreciaron a su mensaje. ¿Cómo lo sabemos? En el versículo 22 de Lucas 4, ellos se preguntaron a sí mismos y dijeron, ¿qué dijeron? ¿Qué se preguntaron? ¿No es este el hijo de José? Ahora, ¿era el hijo de José? Sí, y de María. Pero acuérdense que en otra ocasión le dijeron, ¿qué no es este el hijo de José y María? Haciendo referencia a decir, ¿qué no es el hijo de María, aquella que ya estaba embarazada y todavía no se casaba con José? Este es un hijo de fornicación. Hasta le dijeron, demonio tienes. ¿Se acuerdan? Jesús en otra ocasión dijo, nada de él, refiriéndose a Satanás, hay en mí. ¿Quién de ustedes me redarguye de pecado? Dijo el Señor Jesucristo, ¿no? O sea, ¿quién puede encontrar en mí un pecado? Y esta frase se refiere a lo mismo. ¿No es este el hijo de José? O sea, la multitud, hermanos, no pudo criticar el mensaje, porque ellos dijeron palabras de gracia, pero sí menospreciaron al hombre. Y esto es típico de la incredulidad. Si la gente puede menospreciar al predicador, pues pronto también va a menospreciar su mensaje. Satanás ha estado usando esta técnica durante mucho tiempo. Es una táctica efectiva, porque él se dedica mucho a lo que dice, él se dedica mucho a tratar de desacreditar no solo al mensaje, sino también al mensajero, como ya lo expliqué en el caso de David, ¿no? ¿No es este el hijo de José? Fue una declaración desdeñosa que intentaba despreciar a Cristo. La envidia no les permitía reconocer a Jesús como el Mesías, sino solamente como el simple hijo de José. Y una señal segura de rechazar a Jesucristo es esa, cuando se le menosprecia, cuando se habla de él en términos no honorables, cuando se menosprecia su deidad o se niega su deidad, ¿no? Cuando se menosprecia su oficio mesiánico, que es lo que le sucede al pueblo de Israel. Jesús, sí, Yeshua, y le quitan una letra para que Yeshua no signifique Salvador, sino simplemente Yeshua. Es un menosprecio, menosprecian su poder para salvar también. No, Jesús fue un gran profeta, dicen algunos, ¿no? Pero solo es Dios. No, el evolucionismo, no, este mundo, este universo, no, ¿cómo creen? Es ridículo pensar que Dios lo creó. Aquí sucedió una gran explosión en el universo, un gran Big Bang, y de ahí, de un gran desorden, se creó un gran orden. ¿Sí? Y el hombre fue evolucionando del mono y hasta que, o sea, es una aberración, pero esto es una señal de que esa gente está dispuesta a rechazar el mensaje de Cristo de tapa a tapa, no les interesa. Las personas pueden usar mucha retórica para llamar a Jesús un gran maestro, otros lo llaman un gran mártir, otros dicen que fue un hombre humanitario, sí, porque sanó a muchos enfermos, pero cuando omiten el hecho de que Jesucristo es Dios y que Él es el único Salvador del hombre, lo están deshonrando, y eso es una señal de que están llenos de incredulidad. El día de ayer que yo venía de Guadalajara manejando, pasé por mi papá, que él tiene su familia en Zamora, Michoacán. Entonces paso por mi papá y mi papá me dice bien gozoso, ¿qué crees? Hasta Danielito me dijo, ¿qué crees, Danielito? Que le prediqué a Cristo a tus tíos y ya se convirtieron, aceptaron a Cristo en su corazón.
Así llegando fue lo primero que me dijo. Y en eso salen mis tíos, ¿verdad? Y me llama mi tía. Me dice, hola hijo, bienvenido, qué bueno verte. Fíjate que tu papá nos hizo una oración a su manera, me dijo. Así a su manera. Pues como ya está grande tu papá, me dijo. Mire, yo no le dije nada a mi papá, porque él está gozoso, ¿verdad? Yo le dije, bueno, ya sembraste, ¿verdad? La palabra. Yo sembré, Apolo regó y el crecimiento lo da el Señor. La salvación viene de Dios, amén. Pero son gente así. Son gente así. Que puedes decir, porque hasta le dijo, oye compadre, anótame esa oración que estuvo re bonita. Y la anotan, hasta ahí. Pero cuando omiten el hecho de que Él es el Dios único y Salvador y que tienen que rendir su vida a Cristo, lo están deshonrando, están llenos de incredulidad todavía. ¿Le ha pasado? Cristo tuvo algo que decir de este desprecio, hermanos. Bueno, lo condenó y sus comentarios condenaron el desprecio contra Él, y eso dio como resultado una confrontación injustificada. Ya lo dije, predicar contra el pecado puede ser peligroso. Muchos preferirían que fuéramos más diplomáticos en nuestro discurso al tratar con aquellos que no están de acuerdo con nosotros. Pero si el mal se trata tan firmemente como debe tratarse, el mal no sería tan prominente en la sociedad. El problema es la indulgencia en el tratamiento del mal, porque esa indulgencia solo permite que el mal se incremente. Es como lo ha predicado muchas veces el pastor Chío Olivares. Muchos lugares no quieren hablar de infierno para que no haya miedo en la iglesia. No llames infierno. Es más, no le digas pastor, dile director de la iglesia. No le digas hermano, mejor dile por su nombre. No hables de santidad, mejor habla de buenos hábitos. Entonces, ¿qué pasa cuando el evangelio se predica de esa manera? Que en lugar de que la vida del hombre se enderece hacia una santidad que requiere, se incrementa el nivel de pecaminosidad en la iglesia. Porque no tenemos los conceptos como deben de ser bíblicamente por el Señor. El pecado es pecado, punto. Y si el adúltero sigue adulterando, se va a ir al infierno. Y hay que decir las cosas como son. Y la Escritura dice, no se echará hombre con hombre, ni mujer con mujer, como se echa hombre con mujer y mujer con varón. Ese es el homosexualismo. Así de claro lo dijo el Señor. ¿Nos llamarán intolerantes? ¿Nos llamarán faltos de amor? Sí, por supuesto que sí. Pero si yo les digo, esta iglesia está abierta para todos, fíjense que el eslogan de esta iglesia desde que inició es una iglesia para todos. Y de repente vinieron unos muchachos homosexuales y hablaron conmigo, y en una consejería que me pidieron, yo les dije, oigan, pero ustedes andan mal, necesitan corregir eso. Y me dijo uno de ellos, pues no, que es una iglesia para todos. ¿Se dan cuenta? Yo le dije, sí, pero eso no quiere decir ese eslogan. Pero para ellos sí. Pero en muchos lugares dicen, no, pues esta iglesia está abierta para todos. Todos. Si tú eres gay, si tú eres lesbiana, si tú eres un adúltero, mira, aquí nadie te va a decir nada. Dios es amor. ¿Quién soy yo para decirte algo? No, Dios me guarde, no. Así, hermanos. ¿Y qué produce eso? Más pecado, ¿no? Yo no quiero una iglesia así, no sé usted. Si usted quiere una así, venga al final, yo tengo unas direcciones que tampoco se las voy a dar, ¿verdad? Si no, el Señor me va a pedir cuentas a mí. Entonces, cuando Jesús se da cuenta que sus palabras, aunque la gente dice son palabras de gracia, pero que hay algo en el corazón de ellos, miren, el mismo Señor Jesús, la gente no ha dicho nada, no ha hablado nada, y el mismo Señor Jesús en el verso 23 dice, sin duda, les dice al público, ustedes me dirán este refrán, médico, cúrate a ti mismo.
De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. ¿Se dan cuenta? Jesús usa un proverbio, o un dicho, o una parábola. Jesús lee el libro de 61 de Isaías, da su interpretación, y como Él conoce los corazones que ya hay rechazo, Él mismo se adelanta al rechazo y Él les dice, sin que ellos digan una sola palabra, ya sé lo que me van a decir: médico, cúrate a ti mismo, porque si tantos milagros has hecho en Capernaum, ¿por qué no haces también aquí en Nazaret? Entonces, ahí vemos nosotros la omnisciencia de Cristo, que Él todo lo sabe, ¿verdad que sí? Sabe tu vida, sabe tus pensamientos, tus anhelos, tus deseos. Él sabe tu pasado, tu presente y tu futuro. Él sabe todas las cosas. ¿Cuál era el objetivo de la palabra? Pues ellos querían condenar a Cristo, como diciéndole: eres un hipócrita, médico, cúrate a ti mismo. Pero la parábola compara a un médico que cura a otros, pero no se cura a sí mismo, dando a entender que los consejos que daba Cristo a la gente, o en su interpretación de Isaías 61, no actuaban en Él mismo. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? De hecho, Pablo dio el mismo mensaje a los romanos. Solo anoten capítulo 2, verso 21. 2:21, Romanos 2:21, cuando él dijo: tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas al hombre que no debe robar, ¿robas? Tú que dices que un hombre no debe cometer adulterio, ¿cometes adulterio? Tú que abominas a los ídolos, ¿cometes sacrilegios? O sea, ¿adoras a ídolos? Esta misma idea es la que están llevándole a Cristo hasta el púlpito. Le están diciendo hipócrita a Jesús. Le están diciendo: médico, cúrate a ti mismo. Médico, predícate a ti mismo. Pero ¿qué fue lo que llevó a estos compatriotas de Cristo de Nazaret a quererle, como decimos, voltear la cuchara a Jesús, mal aplicándole este dicho? ¿Saben qué fue lo que llevó? Ya lo dije hace un rato: su incredulidad. Nada más en que Él era el Mesías. O sea, hablaste muy bonito, explicaste muy bonito, pero tú no puedes ser el Mesías. No creemos en ti como el Mesías. Y es que en su enseñanza, hermano, en el servicio en la sinagoga, Cristo había hablado de sí mismo como un sanador, porque había realizado muchos milagros de sanidad ahí en Capernaum, lo cual apoyó su afirmación de ser el Mesías de Israel, porque lo dije hace 8 días, era una señal que autenticaba a Jesús como el Mesías. Entonces Él les dijo: yo sano a los enfermos, yo echo fuera demonios. Ellos asociaban, dicen: eso hace el Mesías. Por el amor de Dios, Jesús, no podemos creer en ti como el Mesías. Su incredulidad. Y por eso añade Jesús otro proverbio u otra parábola después de la del médico, ahí en el verso 24. Y añadió y le dijo, en mis palabras: claro, los entiendo, porque nadie es profeta en su propia tierra. ¿Sí? ¿Estoy siendo claro, hermanos? Bueno, en este dicho lo que está haciendo Cristo es refutar el mal uso que le dio la gente al dicho de la parábola del médico. ¿Por qué? Porque el uso de esta parábola para acusar a Cristo de hipócrita era la evidencia de que un profeta no era aceptado nunca en su propia ciudad. ¿Me expliqué? O sea, ustedes me dicen a mí: médico, cúrate a ti mismo. ¿Saben por qué me lo dicen? O mejor dicho, en su confrontación hacia mí, en su forma de hablarme y decirme hipócrita, solamente están confirmando que soy el Mesías. ¿Cómo? Porque ningún profeta es profeta en su propia tierra. Y si yo para ustedes no soy profeta, y sin embargo lo que hago está respaldado por lo que está escrito por los profetas, con mayor razón quiere decir que soy el Mesías. Y el verso 28 entonces dice que los que estaban en la sinagoga, o sea, ya que captaron bien la idea de Jesús, cuando oyeron estas cosas, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Se llenaron de ira.
se llenaron de ira. Verso 29, y levantándose, no, para afuera. Aquí no queremos esos mensajes. Aquí queremos que nos hablen de amor, queremos que nos hablen de prosperidad. Aquí queremos que nos hablen que nos va a ir bien en la vida. Aquí no queremos que nos hablen duro. Eso fue lo que pasó. Lo echaron fuera. Y lo echaron fuera de la ciudad. Y lo sacaron. La versión original dice, lo echaron de la ciudad. ¿Por qué lo echaron del templo y hasta de la ciudad? Porque les había hablado la verdad y porque había expuesto su pecado. Y esto es lo que sigue pasando en muchos lados y con mayor frecuencia, a veces en los misioneros en los pueblos o en países que son muy duros contra el evangelio. Yo les conté de una iglesia que estaba bajo nuestro pastorado y la fui a visitar, una iglesia en Centroamérica. Y cuando la persona que estaba a cargo había caído en adulterio y no quería resarcir el daño y se estaba justificando, me pidieron que yo fuera a arreglar el problema. Viajé hasta Nicaragua, ni siquiera pude entrar al templo. Ahí en el patio, la mujer que había sido partícipe de ese pecado de adulterio, literalmente tomó las piedras, hermano, y no me dejó entrar y me corrió literalmente a pedradas. Agarró el carro y me lo aventó encima, hermanos. Por poco, y hoy no estoy aquí. Por la gracia de Dios aquí estamos todavía. Eso pasó con Jesús. Lo echaron para afuera y lo llevaron hasta la cumbre. El verso 29 lo dice, del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarlo. Híjole, esto ¿sabe cómo se llama? Un salvajismo. Y este salvajismo llevaba como objetivo matar a Cristo. Lo que ellos hicieron fue ilegal. ¿Por qué digo que fue ilegal? Porque toda esta acción sucedió en el templo, no fue afuera. Y en el templo quiere decir que los líderes dijeron, no hay problema, adelante, háganlo, tienen nuestra autorización. Era ilegal. Qué terrible. Nunca se llevó un juicio adecuado. Esta fue la mafia del poder, diría alguien por ahí, ¿verdad? De los incrédulos. Verso 30, ya estoy terminando. Pero Jesús, ¿qué hizo? Pasó por en medio de ellos y se fue. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Qué sucedió aquí? Un milagro. Un milagro más. Allí estaba otro milagro y ellos tampoco lo vieron. ¿Se dan cuenta? ¿Cuántos milagros Dios ha hecho por nosotros? Y muchos todavía no se dan cuenta. Además, no pudieron despeñarlo porque no era ni el momento ni la forma en la que Jesús debía morir. Ya saben cuál era la forma, la cruz. Así que, bueno, pasó por en medio de ellos, no los rodeó. ¿Se dan cuenta? La lectura, lo que nos está diciendo Lucas, pasó en medio de ellos, lo cual demuestra el gran poder de Cristo. Y dice que se fue. Se fue. ¿Qué quiere decir que se fue? Dejó Nazaret. Y por lo que sabemos en las Escrituras, lo dejó para siempre. Jamás volvió a su pueblo, a su tierra, Nazaret. ¿Y qué significa que se fue? ¿Sabe qué significa? Juicio. ¿Está calculando esto, hermanos? Juicio. El juicio vino sobre la ciudad que había tenido el privilegio de tener a Cristo durante casi 33 años. Porque el Señor es paciente y ha tenido paciencia de nosotros.
De mí ha tenido paciencia 35 años que tengo de conocer a Cristo. Y de todos ustedes también ha tenido mucha paciencia, ¿no es cierto? Pero si alguien aquí está viviendo rechazando a Cristo, un día va a venir un juicio a su vida. Y ese juicio es cuando Jesús se va y no vuelve jamás. Por eso hoy es tiempo de gracia. Hoy es tiempo de oportunidad. ¿Sí? Termino con esto. Cuando Cristo es rechazado firmemente, Jesús se irá. Sin embargo, su partida significa bendición y privilegio para otros, porque se irá con quien o con quienes sí lo quieren tener entre ellos. Nosotros como nación tenemos mucho que temer aquí, porque aún como nación se ha rechazado a Dios y lo han rechazado firmemente como estos hombres. Y si una nación como esta o una nación como los Estados Unidos de Norteamérica, que hoy están experimentando en muchas áreas de su vida este juicio de Dios, porque ellos lo sacaron de su país, y eso nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Las organizaciones en nuestra tierra, así como nuestras legislaturas, se están asegurando de que Dios sea expulsado de muchos lugares. Las acciones engañosas están aumentando y son sutiles, lo que silenciará a las iglesias. Todo esto va a silenciar a las iglesias y va a dificultar la predicación del Evangelio. En tales circunstancias Dios se irá, y cuando Él se vaya, vendrá un terrible juicio sobre la tierra. Por eso tenemos que mantenernos firmes, predicando la verdad del Evangelio. Amén. ¿Con cuántos cuenta el Señor? Levante su mano. Amén. Póngase de pie. Vamos a darle gracias a Dios. Señor. Cierre sus ojos. Señor, qué gran lección nos has dado este día. No cabe duda que tu palabra es como martillo que quebranta la roca. Porque creo, Señor, creemos que tu palabra hoy ha quebrantado corazones de roca, corazones insensibles, porque de alguna o de otra manera tú has traído tu temor a sus vidas. Y el proverbio dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y nosotros, Señor, somos una iglesia que creemos que nos hemos mantenido firmes. Sin embargo, no podemos cantar victoria todavía, porque el enemigo aumenta sus estrategias, sus mentiras, sus formas de operar, y cada día nosotros podemos ser víctimas del engaño, del error. Pero hoy nos has traído una gran lección que nos queda muy clara. Podemos estar aquí en la iglesia, en este templo, como lo estuvo el pueblo de Nazaret en la sinagoga, y podemos oír la palabra que está bien enseñada, que esté bien predicada, que esté bien explicada, que esté bien interpretada, y cantar, Señor, estos preciosos cantos y disfrutar esta hermosa música que oímos todos los domingos. Y sin embargo perdernos al final. ¿Por qué? Por la incredulidad. ¿Y en qué consiste la incredulidad? En que no damos fruto, en que tu palabra no haya cabida en nosotros,
en que cuando tu palabra es predicada no se queda ahí en el corazón, sino que se va, Señor, y nunca en nosotros hay cambios verdaderos. Al grado, Señor, de caer en el extremo de estos hombres de Nazaret, de quizá culpar al predicador o a los predicadores y decir el pastor Chuy Olivares o el pastor Daniel Rubalcaba o el diácono Francisco o el diácono Ángel Carlos son muy duros o muy legalistas en su forma de predicar. Yo mejor me iré a otra iglesia donde no señalen tanto el pecado, porque ¿quiénes son ellos para señalarnos? Y queriendo, Señor, justificarnos de nuestra maldad, estaríamos cayendo en el mismo pecado de los de Nazaret, sacando a Cristo de la iglesia, sacando a Cristo de nuestras vidas para despeñarlo, para quitarlo definitivamente de nosotros. Pero Jesús se irá, y se irá a otros pueblos, a otras iglesias donde lo reciban, donde le den la bienvenida. Y si eso nos pasara, Señor, entonces estaríamos anunciando un juicio para esta congregación, lo cual no queremos que eso nos suceda. Y esto quiere decir que estamos dispuestos, Señor, a aceptar, a darle la bienvenida a tu palabra. Cada texto, cada versículo, cada proverbio, cada refrán, cada historia, toda la escritura ha sido escrita para nuestra enseñanza y es útil para redarguir, para enseñar, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. Señor, le damos la bienvenida a tu palabra en este día. Y queremos pedirte que no dejes de hablarnos así, con firmeza. No dejes de hablarnos, Señor, con exhortación. Y cuando sea necesaria la disciplina, Señor, que pensemos como David pensaba. Él dijo: prefiero caer en manos de Dios y no en manos de los hombres. Porque los hombres no tienen misericordia, pero Dios sí tiene misericordia. Y si alguna vez, Señor, nos has de disciplinar, que la disciplina venga de ti, Señor, porque tú tendrás misericordia de nosotros. Queremos, Señor, ser esa luz que brilla, Señor, en medio de la doctrina, en el tema doctrinal. Porque Pedro dijo algo muy cierto: Señor, ¿a quién iremos? Hoy, Señor, se nos predica tanto de éxito, se nos predica tanto, Señor, de cosas vanas, terrenales, que muy pocos hoy pueden decir lo que Pedro dijo: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Nosotros hoy queremos decirte, esta iglesia, Señor, venimos a ti, Señor, y queremos oír tu palabra de vida eterna, aunque la palabra sea dura. Y si tú en algún momento nos dices, como le dijiste a tus discípulos, si ustedes también se quieren ir, pueden irse, nosotros tendremos preparada nuestra respuesta: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Señor, en esta congregación tú has llamado a muchos al ministerio, y son muchos ministerios y muchos dones los que tú repartes: dones de servicio, dones de limpieza, de acomodo de las sillas, dones de construcción, dones de predicación, dones de enseñanza, dones de liderazgo, Señor, en la danza, en la música, en multimedia, en el audio, en la preparación de alimentos, en la atención de niños, Señor, de jóvenes, en todas las áreas, Señor. Y queremos ser fieles a ti, Señor. Tú nos llamaste
Tú nos ungiste y Tú nos has dado la capacidad. Ahora nosotros, Señor, queremos seguirnos capacitando en lo espiritual, en Tus enseñanzas, porque no Te queremos fallar. Ni tampoco queremos activismo, Señor, de nada más servir por servir y hacer por hacer. Eso no quieres Tú, Señor. Que haya una conciencia de lo que hacemos, de a quién lo estamos haciendo, de por qué lo estamos haciendo. Y todo esto es para Ti. Tu palabra por algo nos dice que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. No para ser visto por los hombres, Señor, sino sirviéndote a Ti. Queremos serte fieles. Y si están por aquí los diáconos con sus esposas, pasen al frente, que vamos a orar por ellos. Nosotros vamos a orar por ustedes, pero necesitamos que ustedes oren por nosotros también. Que oren por mí, que soy su pastor, que oren por los diáconos que les dan consejería, que les dan discipulado, que les dan clases en el instituto. A ver si están por ahí afuera, les llaman rápidamente, por favor. Porque necesitamos que ustedes nos ayuden a ser fieles al Señor. Vamos a pedirle al Señor porque a veces la iglesia se enoja cuando son reprendidos o cuando son exhortados por los ministros de la congregación, por los líderes de la iglesia. Y eso no debe ser así, hermanos. Debemos ser nobles, debemos ser agradecidos con Dios y agradecidos con el liderazgo, de que nos preocupamos por su crecimiento espiritual, por su vida espiritual. Extiendan sus manos al frente, por favor, y ayúdenme a orar por ellos, a bendecirles. Ore por ellos. Tenga presente la historia que acabo de dar. Fueron los propios líderes los que sacaron a Jesús del templo. Ore por ellos en ese sentido. Y dígale: Señor, te pido por ellos, por mi pastor y por estos diáconos que están aquí al frente, que ellos nunca saquen a Jesús del templo. Que ellos nunca, Señor, se amolden a un mensaje complaciente, cómodo, sino que siempre, Señor, con ternura, con misericordia, con amor, con buenas palabras, de buena manera, pero que siempre estén ahí al pendiente de nosotros, confrontando nuestro pecado y diciéndonos eso no está bien, no vuelvas a hacer esto o aquello. Aun cuando te digan no te vamos a volver a permitir que hagas esto, ore por ellos, dígale: Señor, pon ese celo en su corazón, porque no son ellos los que nos estarán corrigiendo, sino tú, a través de ellos, por medio de tu palabra. Y no queremos ser como la gente de Nazaret, porque si nosotros somos rebeldes a la instrucción, tú te irás de esta iglesia y tú te irás de este ministerio, y vendrá lo peor, vendrá juicio sobre todos. Ninguno de nosotros queremos juicio. Todos queremos el favor del Señor, la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Queremos la bendición de Dios en todo, en nuestros ministerios, en nuestra iglesia, en nuestra salud, en nuestro trabajo, en nuestros hijos, en nuestra esposa. Y de eso va a depender en gran manera de que nosotros, las cabezas de este ministerio, nos mantengamos firmes, celosos de la palabra del Señor, y ustedes como un pueblo obediente, dócil delante del Señor. Por favor, oren por nosotros. Levanten su voz, extiendan sus manos hacia nosotros y oren por nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Que así sea, Señor. Que así sea, Señor.
Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Que nada nos separe de nuestra fidelidad a Dios. El que es fiel en lo poco, en lo mucho será puesto. Ellos han recibido la unción que antes hablábamos. Ellos han sido asignados para un trabajo. Han sido delegados para una función. Han sido llamados y han sido entrenados por Dios mismo a través de su palabra. Ore por ellos. Ore por ellos. Levante sus manos al Señor. Gracias, Señor Jesús. Pueden pasar a sus lugares, hermanos. Gracias. ¿Empezamos? Tu amor por mí. Tu amor por mí, Señor, más profundo es que el mar, más alto que el cielo está tu inmenso amor, tu amor por mí, Señor, más profundo es que el mar, más alto que el cielo está tu inmenso amor. Nada me separará de tu amor, no hay que me aparte de ti. Eres tan real en mi corazón, te quiero adorar. Cuando pienso en lo que hiciste por mí, al morir así, clavado en la cruz, no sé qué decir, me humillo ante ti. Te amo, Jesús. Una vez más. Tu amor por mí, Señor, más profundo es que el mar, más alto que el cielo está tu inmenso amor, tu amor por mí, Señor, más profundo es que el mar, más alto que el cielo está tu inmenso amor. Levanta tus manos, dile: nada me separará de tu amor, no hay problema que me aparte de ti. Eres tan real en mi corazón, te quiero adorar. Cuando pienso en lo que hiciste por mí, al morir así, clavado en la cruz, no sé qué decir, me humillo ante ti. Te amo, Jesús. Una vez más, nada
nada me separará de tu amor, no hay problema que me aparte de ti. Tú eres tan real en mi corazón, te quiero adorar. Cuando pienso en lo que hiciste por mí, al morir así, clavado en la cruz, no sé qué decir, me humillo ante ti. Te amo, Jesús, si te amamos, Señor. Esta iglesia te ama, Señor, y esta iglesia siempre quiere tenerte aquí, en este lugar, entre nosotros y en medio de nosotros, Padre. Ayúdanos a serte fieles, Señor. Ayúdanos a recibir tu palabra siempre. Ayúdanos, Señor, con nuestro corazón. Ayúdanos con nuestra cerviz. Que nuestra cerviz, Señor, no sea arrogante, que siempre estemos humillados delante de tu palabra. Lo que tú nos digas, Señor, eso haremos. Cuando venga el momento, Señor, de la reprensión, también la recibiremos y obedeceremos tu palabra, Señor. Que también nosotros, no solo como los pastores, todos nosotros hemos sido llamados a una carrera, Padre, y que sepamos correr la carrera que tenemos por delante. Señor, bendice a tu iglesia. Ahora que nos vamos, Señor, bendice nuestra semana. Te pedimos por los enfermos, Señor, sánales por tu palabra. Tu palabra lo dice: en mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Señor, sánales a través de tu palabra. Al que está, Señor, acongojado, triste, caído, desanimado, fortalécelo con el poder de tu fuerza. Que puedan decir como Pablo dijo: cuando soy débil, soy fuerte. Aquel que no tiene un trabajo, Señor, provéele un trabajo. El que está padeciendo hambre, necesidad, Señor, el que no tiene que comer o el que tiene poco, Señor, provéele, bendícele, prospera sus vidas, Señor. Sigue teniendo misericordia de nosotros como hasta el día de hoy. Haznos una iglesia sensible, Señor, a tu palabra, y que podamos llevar este mensaje de la luz a este mundo en tinieblas. Llévanos con bien, Señor, y satúranos de ti, de tu presencia y de tu bendición. Señor, durante la semana, cuando leamos tu palabra, ilumínanos, Señor. Cuando oremos, háblanos. Cuando te adoremos, recibe nuestra adoración, Señor, y que todo lo que hagamos te agrade y te honre. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y tu iglesia dice fuerte: amén y amén.